Estamos aquí, señor presidente, para completar el último acto de un juicio político que nunca debió iniciarse. Y nunca debió iniciarse por una sencilla razón, y es que este asunto tuvo ya un proceso y tuvo ya una sentencia que zanjó el tema. Efectivamente, respecto de la presentación de una cuestión de confianza y la posterior disolución del Parlamento del 30 de septiembre del 2019, entonces el Parlamento planteó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional y este se pronunció en una sentencia del 14 de enero de 2020, donde dejó zanjado el tema y declaró, sin lugar a dudas, que tanto la cuestión de confianza como la disolución del Congreso se ajustaron a la Constitución. Esto, que ya fue visto y sentenciado en la última instancia por el máximo ente de interpretación constitucional de nuestro país, es lo que se conoce en derecho como cosa juzgada. Y si es cosa juzgada, señor presidente, ¿por qué estamos aquí teniendo este proceso? También por una razón, debido a una interpretación abiertamente errónea y abiertamente equivocada de los congresistas y excongresistas que plantearon las denuncias acumuladas en este proceso. ¿Cuál es esa interpretación equivocada, señor presidente? La de pensar que una sentencia posterior del Tribunal Constitucional, una sentencia del 30 de mayo de 2023, revirtió los efectos de la sentencia previa de enero de 2020. Esa es la razón por la cual no se presentó ninguna denuncia de este tipo, sino después de que haya sucedido esa sentencia de mayo de 2023. Sin embargo, es falso, señor presidente, que esta segunda sentencia pueda servir de sustento para decir que la cuestión de confianza y la disolución del Congreso fueron inconstitucionales. De hecho, lo que dice la sentencia es que no comparte los criterios que utilizó el Tribunal Constitucional en su sentencia de enero de 2020, pero no los anula ni los revierte. Y no solo eso, señor presidente, quien entonces presidía el Tribunal Constitucional, el magistrado Francisco Morales Saravia, en una entrevista televisiva del 20 de junio de 2023, poco después de la sentencia, con el periodista Jaime Chincha, declaró expresamente: los efectos de esta sentencia se aplican para adelante, no para atrás. No discutimos lo que ya se sentenció en el 2020, que es cosa juzgada. Palabras de quien presidía el Tribunal Constitucional entonces. Así de claro, entonces, señor presidente, este asunto ya es cosa juzgada. Estas denuncias nunca debieron proceder. Y esto era tan evidente que era cosa juzgada que los denunciantes tuvieron que recurrir a una argumentación antojadiza para pretender denunciarme y evadir el obstáculo de la excepción de cosa juzgada. ¿Cuál es esta interpretación? Han señalado, señor presidente, que en mi caso, y lo dice el informe final presentado por el congresista Ventura Ángel, que en mi caso no se me denuncia por la presentación de la cuestión de confianza, no se me denuncia por haber participado del proceso que desembocó en la disolución del Parlamento. No, como lo expuso el congresista Ventura Ángel, se me denuncia por supuestamente haber actuado sin haber contado con el consentimiento del propio Consejo de Ministros que yo presidía. Y esto es interesante, porque lo que dicen es que este es un asunto nuevo, un asunto que el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2020 no contempló como un asunto controvertido. Si me lo permite, señor presidente, voy a leer un pequeño extracto del informe final del congresista Ventura Ángel. Dice, esto está en las páginas 20 y 21 del informe, por si lo quieren ubicar. Sin embargo, dicen, no es evidencia que se haya planteado como punto controvertido una cuestión de confianza sin contar con el acuerdo del Consejo de Ministros. Y luego dicen, en este sentido, el Tribunal Constitucional no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre dicho extremo, por lo que no corresponde alegar la excepción de cosa juzgada, encontrándonos habilitados entonces para continuar con el análisis de fondo del informe final del congresista Ventura Ángel.
¿Por qué es interesante esto, señor presidente? Usted que es abogado lo entenderá también como los colegas. Porque al decir esto, al decir este asunto no lo vio el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2020 y por lo tanto no cabe alegar cosa juzgada, a contrario, tenemos que interpretar que por todo lo demás que vio el tribunal en la sentencia de 2020, sí tenemos que considerar que hubo cosa juzgada. Un enorme favor a la defensa del expresidente Vizcarra y del ex premier Vicente Ceballos, puesto que para ellos este proceso no podría haber comenzado. El propio informe del congresista Ventura Ángel, aprobado por la subcomisión, aprobado por la comisión permanente, está diciendo, a contrario, que todo eso es cosa juzgada. Se alega entonces, en mi caso, que yo habría cometido una infracción constitucional supuestamente por solicitar al Congreso, mediante una cuestión de confianza, que se detuviera el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional sin la autorización del Consejo de Ministros que yo presidía. Esto, lo repito porque creo, señor presidente, que vale la pena enfatizarlo, constituye la única acusación que el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presenta en mi contra. Ninguna más. Pero el problema con esta acusación, señor presidente, es que es rotundamente falsa. Y no solo es falsa, además, señor presidente, es inverosímil, es decir, no solamente no es cierta, sino que es imposible de creer. En cualquier caso, además, se trata de una acusación, señor presidente, sobre la que no se ha presentado una sola evidencia. Se está diciendo que el Consejo de Ministros que yo presidía no me autorizó a solicitar que se detenga el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Han pasado más de 5 años desde entonces, señor presidente. Yo me pregunto, ¿se convocó en el proceso de la subcomisión de acusaciones a alguno o alguna de los 18 ministros que me acompañaban para que declaren si lo autorizaron o no? A ninguno. En este lapso de más de 5 años, ¿ha habido algún exministro que me acompañó en el gabinete que salga a decir el señor del Solar se extralimitó y no actuó conforme a lo que le dijimos? Ninguno, ninguna prueba. ¿Qué es lo que alega que el congresista Ventura Ángel ha vuelto a reiterar con total claridad? Se alega que las actas del Consejo de Ministros no reflejan de manera literal que se me haya autorizado incluso a pedir la suspensión del proceso de elección de magistrados entonces en curso. Esa es la única prueba que presenta el informe final del congresista Ventura, ignorando, como todos sabemos, que la práctica normal de unas actas es reflejar de manera resumida, escueta, lo que se acordó. Y no solo ignorando eso, ignorando la evidencia de público conocimiento de que lo que buscábamos como Poder Ejecutivo era, obviamente, señor presidente, detener un proceso de elección de magistrados que desde el Ejecutivo considerábamos acelerado y poco transparente. Y no solo era evidente, señor presidente, el mismo 27 de septiembre de 2019, 3 días antes del 30 de septiembre, cuando me presenté en este hemiciclo, vine al Congreso trayendo personalmente el oficio en el que solicitaba se me reciba. Ese día, al salir, conversé con la prensa y dije, y se vio en todo el país, estamos haciendo esto, y lo dije literalmente, porque procuramos frenar un proceso de elección de magistrados que consideramos acelerado y opaco. No solo lo dije yo, señor presidente, lo dijo también ese mismo día el señor presidente de la República en un mensaje a la Nación diciendo que el objetivo del Ejecutivo era detener un proceso acelerado y poco transparente. No se quiso tomar esta evidencia, no se quiso considerar lo que era obvio. La única defensa es las actas no lo dicen literalmente. En conclusión, señor presidente, la única acusación que se presenta en mi contra se basa en una falsedad evidente y en una afirmación sobre la que no solo no se ha presentado ninguna prueba, sino que sobre la cual la subcomisión de acusaciones se negó a recoger evidencia disponible y más que suficiente para reconocer que era de público conocimiento que el único objetivo que tenía el Ejecutivo era precisamente frenar ese proceso de elección de magistrados. No existe entonces, señor presidente, ningún argumento sólido que justifique mi inhabilitación.
Tengámoslo claro, si se procediera a sancionarme de acuerdo con el informe final presentado, se estaría inhabilitando por 5 años a un expresidente del Consejo de Ministros únicamente por el hecho de que las actas de una sesión de Consejo de Ministros no hubieran consignado de manera literal información que era de absoluto conocimiento público. Esto, señor presidente, no solo sería absurdo, sería un atropello colosal. Y sin embargo, señor presidente, esto no es todo. Habiendo demostrado ya, en relación con el fondo del asunto, que estas denuncias nunca debieron proceder, hay todavía un argumento adicional cuya contundencia resulta absolutamente insuperable. Y es que, como mi defensa ha manifestado en repetidas ocasiones sin ser atendida, el plazo con el que contaba la Comisión Permanente para acusarme ante el Pleno del Congreso ya caducó. Como todos sabemos, señor presidente, el artículo 99 de la Constitución señala con total claridad que la Comisión Permanente cuenta con un plazo de 5 años para acusar constitucionalmente a un exministro. Y esos 5 años cuentan desde el día en que el ministro cesa en sus funciones. Cesé en mis funciones precisamente el 30 de septiembre de 2019. 5 años después fue el 30 de septiembre de 2024. En esa fecha, esto debió caducar de manera definitiva. No digo yo, ni siquiera solamente mi defensa legal, señor presidente, que estamos hablando de un plazo cuya naturaleza es de caducidad. Lo dice, señor presidente, el propio Parlamento a través de informes oficiales de la Comisión de Constitución y Reglamento. Tanto un informe del año 2003 como un informe del 20 de febrero del año 2007, donde se señala, por intermedio suyo, a los señores congresistas, con toda claridad, señor presidente, que el plazo al que se refiere el artículo 99 es de caducidad y que esto quiere decir 3 cosas. La primera, que una vez que comienza a correr este plazo, no puede admitir interrupción ni suspensión de ninguna clase, ni siquiera si se inicia un procedimiento. Lo dice el informe del año 2007. En segundo lugar, que una vez cumplido el plazo de caducidad, la caducidad debe declararse no importa cuánto haya avanzado cualquier procedimiento. Y en tercer lugar, que para los casos de un juicio político como este, una vez cumplido el plazo, desaparece totalmente la posibilidad del Estado de acusar y sancionar políticamente a un exministro. Por lo tanto, señor presidente, no cabe ni la menor duda. El plazo de caducidad para que se me pudiera acusar venció el 30 de septiembre de 2024. Sin embargo, y a diferencia de otros casos de parlamentarios que cesaron en sus funciones, señor presidente, exactamente en la misma fecha que yo, y que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró caducos sus casos y los mandó al archivo, en contraste y en discriminación con ellos, a mi caso no se le ha declarado la caducidad. Y no solo eso, el informe final presentado por el congresista Ventura Ángel recogió argumentaciones de congresistas denunciantes señalando que no debía considerarse el 30 de septiembre, sino el 16 de marzo de 2025. ¿Por qué? Porque hubo un interregno parlamentario. Nuestra posición, señor presidente, es que esa argumentación es equivocada. Sin embargo, asumamos que fuera cierta. Acaba de leer el congresista Ventura, lo dijo en su presentación del informe final, lo dice el informe final que la propia Comisión Permanente ya aprobó. Entonces la caducidad, según ese informe, tendría que ser el 16 de marzo de 2025, fecha que ya pasó, señor presidente. Incluso en la lógica del informe final, este caso, que además ya era cosa juzgada, caducó. Señor presidente, a pesar de esta contundencia y luego de darse cuenta de que esto ha sucedido de manera definitiva, uno de los congresistas denunciantes ha comenzado a presentar una tesis adicional, diciendo que hay que considerar que durante la pandemia no se debe contar el plazo. Es decir, señor presidente, sacando una carta debajo de la manga una y otra vez, ignorando el Estado de Derecho y pretendiendo simplemente aplicar a como dé lugar una decisión arbitraria de inhabilitar a un exministro que actuó, lo dijo el Tribunal Constitucional, estrictamente dentro del marco constitucional. El Congreso que usted preside, señor presidente, tiene hoy la oportunidad
de comportarse de acuerdo a ley, de acuerdo a la Constitución, respetando los principios jurídicos de cosa juzgada, de igualdad de trato, de respeto de la caducidad y de respeto general del Estado de Derecho. A través suyo, señor presidente, los congresistas aquí presentes y quienes están participando virtualmente tienen la oportunidad de hacerle notar al pueblo del Perú que ante una evidencia jurídica y de hecho así de contundente, respetan la ley y las instituciones. Si no lo hace el Congreso, señor presidente, como resulta obvio, tendrá que ser el Poder Judicial quien haga valer el Estado de Derecho. Muchas gracias.